Bienvenidos K-Traders a la lección 2 del primer mes de la mentoría anual de K-Trading. En esta lección vamos a hablar acerca del algoritmo de entrega de precio interbancario, más conocido dentro del medio como IPDA, cómo este algoritmo cumple su función y cómo el market maker trabaja en armonía con él. Y probablemente algunos conozcan este esquema. El creador de este esquema es Michael Hurstone. La fuente es The Inner Circle Trader. Lo que él quiere o procura transmitir cuando enseña o lanza este esquema a muchos de sus estudiantes, que dicho sea de paso, está prohibida su publicación, así que les pido que por favor no compartan este contenido, es solamente para ustedes, ¿ok? Entiéndase que existen dos grupos de traders, ¿ok? Que son los más relevantes, los más importantes. El Smart Money y el Street Money. Nosotros, como retail traders, formamos parte del Street Money. Nosotros estamos dentro de este círculo. Formamos parte de los retail traders. Somos parte del conjunto, del colectivo de personas o individuos que no estamos dispuestos a perder todo nuestro dinero, o que en su defecto estamos dispuestos a perder lo poco que tenemos. Y esto pasa sobre todo cuando tendemos a colocar operaciones dentro del mercado sin un stop loss. Dentro de este grupo, dentro de este círculo, se encuentra toda persona, todo trader, ¿ok? Que está desinformado o mal informado de cómo es que realmente se mueven los mercados, cómo es que realmente el algoritmo de entrega de precio interbancario trabaja la entrega de precio. Muchos suelen aplicar un paradigma, ¿ok? Que es básicamente, se denomina el paradigma de la eficiencia de los mercados, y es muy común escuchar que cuando el precio sube hay que comprar y cuando el precio baja hay que vender. Esto no es del todo cierto, porque como hemos visto en prementoría, muchas de las neutralizaciones que existen dentro de los gráficos en máximos o en mínimos crean reversiones de largo plazo. La idea es que nosotros no operemos como opera este conjunto de traders. Si bien nosotros pertenecemos a este conjunto, no vamos a hacer lo que hacen estas personas. Vamos a hacer lo que hacen los bancos que forman parte del Smart Money. ¿Qué es el Smart Money? Todo banco central, que opera dentro del mercado de Forex. Ellos están dispuestos a perder su dinero. ¿Por qué? Porque pueden crear el dinero que quieran, que deseen. Están dispuestos a dejarlo dentro del mercado y por eso podemos afirmar que cumplen el rol de liquidity provider. Ellos dejan el dinero en el mercado, crean el paradigma de que cuando el precio suba hay que comprar. El retail trader o todo trader especulativo que está mal informado coloca su dinero dentro del mercado y el smart money lo que hace es quitárselo. Cuando yo les hablaba en prementoría e inclusive en les dejaba algunos textos dentro del material de la prementoría y les decía, ¿quién en su sano juicio les va a regalar, les va a dejar en un libro una manera de hacer dinero? ¿Quién en su sano juicio les va a dar una estrategia para que ustedes puedan quitarle el dinero a un market maker, a un banco central? No hay modo. Por eso es que mucha de la información que ustedes encuentran en libros es basura. Solo la información que, desde mi punto de vista, mi mentor Michael Hurstone me ha proporcionado es la que yo podría afirmar de alguna u otra manera que tiene cierta validez. Y para eso yo en esta sesión, o a partir de esta sesión, es que les voy a enviar un libro, un libro acerca de Truths. Es un libro bastante interesante, está en inglés, pueden traducirlo, si es que desean. Es un libro que Michael Hurstone recomienda leer.
para que se entienda cómo se pueden operar los troubleshoots. ¿Y qué es un troubleshoot? ¿Alguien puede colocarme en el chat qué es un troubleshoot? Excelente, ya voy viendo las respuestas. Y sí, efectivamente es así. Es un stop hunt, es un movimiento de engaño, es un movimiento que en específico se crea en una neutralización, que como hemos estudiado en prementoría, nosotros podemos emparejar perfectamente en ese tipo de contextos nuestras operaciones. Les voy a enviar ese libro, a sus correos electrónicos, porque van a complementar con esa información lo que justamente les estoy explicando con este esquema. No hagamos lo que hacen todo el mundo. No regalemos nuestro dinero, no dejemos nuestro dinero. Operemos basándonos en fundamentos. Gestionemos nuestras cuentas de manera consciente y no las vamos a quemar. Cuando yo les hablaba acerca de las consideraciones al operar un setup, les expliqué dos cosas. La primera es cuáles son las etapas del ciclo de entrega de precio y la segunda, cuáles son los puntos referenciales, es decir, qué cosas hay que encontrar a partir de la formación o el inicio de cada etapa. Hablamos acerca de que cuando se forma la expansión, por lo general esta expansión se crea a partir de un bloque de órdenes y de potencial retroceso, va a buscar también un nuevo bloque de órdenes para formar una nueva expansión. Cuando hablamos de un retroceso, les expliqué que los retrocesos por lo general buscan rellenar vacíos de liquidez, buscan llegar a zonas específicas, como por ejemplo un fair value gap. Cuando hablamos de reversión, dijimos o explicamos que se crean a partir de una neutralización en un liquidity pool o en una piscina de liquidez. Aquí es cuando podemos identificar perfectamente un Euro swing, podemos identificar un troubleshoot, como hemos hablado en la lámina anterior. Y finalmente, hablamos de la consolidación y cómo el punto de equilibrio de una consolidación puede ser un nivel de referencia, para que nosotros podamos identificar con mayor grado de probabilidad cuál es la potencial dirección que ha de desarrollarse. Sin embargo, ahora les quiero mostrar o quiero presentarles puntos referenciales, o conceptos que se pueden formar dentro de estas etapas, Lo primero es que dentro de una expansión, nosotros podemos a partir de una consolidación, porque es a partir de esa etapa en la que se forma un movimiento direccional. Ese movimiento direccional puede ser un movimiento verdadero o puede ser un Euro swing, Entiéndase que en la clase o en la lección anterior les expliqué que no hay forma de que exista consolidación y luego retroceso, porque ¿hacia dónde va a retroceder el precio? No hay modo, no es lógico. Tampoco es lógico que el precio consolide y revierta. El precio, a partir de una consolidación, necesita atrapar a traders, y es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Por eso es que podemos afirmar que todo nace a partir de la consolidación. Y si vemos una expansión que surge a partir de una consolidación, podemos tener la expectativa de que sea un Euro swing o de que sea un movimiento direccional verdadero. Este movimiento Euro swing, por lo general, se puede crear a partir ¿de qué? De un Asian range, Podemos encontrar un Euro swing, por lo general, en la sesión de Londres, en la formación del máximo o el mínimo del día, y a partir de allí formular setups o construir setups de alta probabilidad. Cuando hablamos del retroceso, este retroceso lo podemos esperar en sesión de Nueva York, cuando tenemos un día alcista, por ejemplo, y vemos que Londres ha creado el mínimo del día. Podemos esperar que abra la sesión de Nueva York, nos dé un retroceso, rellene un liquidity void, entrar en un OTE y esperar una nueva expansión. De esa manera ustedes van construyendo su setup, a partir de lo que van viendo, ¿sí? Las reversiones, como les estaba explicando acerca de lo que podríamos encontrar en London Session, Cuando nosotros tenemos, a partir de la medianoche, un movimiento direccional, medianoche hora Nueva York, esto es importante que lo apunten. Cuando nosotros tenemos a partir de la medianoche un movimiento direccional, podemos asumir con cierta grado de probabilidad que por encima o por debajo de la consolidación anterior, que vamos a llamar a esta consolidación Asian Range,
se podría estar formando potencialmente en un nivel específico, sea bearish o bullish, el máximo o el mínimo del día de la sesión que vamos a operar. Este swing impulsivo que se forma en el London Open, ¿ok? Es el swing que necesitamos para poder construir el setup. Por ejemplo, si tenemos la consolidación, a partir de la medianoche es que vamos a ver un movimiento de volatilidad mucho más, que refleje mucho más volatilidad, ¿ok? Podemos, por encima de la consolidación que previamente hemos establecido, identificar un bearish short block y esperar que en ese bearish short block se forme el máximo del día, o por el contrario, si tenemos una previa consolidación y vemos al precio expandir, ¿ok? Salir de la consolidación por debajo, podemos buscar un bullish short block, ¿ok? Un fair value gap por debajo de la consolidación y a partir de allí construir el setup o con la expectativa de que el día sea alcista. Y cuando hablamos de la consolidación, aquí remarco el Power of Three, que es una teoría, ¿ok? Que ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube of Trading, en la que se explica que podemos comprar para días alcistas por debajo del precio de apertura o en el precio de apertura y podemos vender por encima del precio de apertura o en el precio de apertura de ese día si es que tenemos la expectativa de que sea o bien alcista o bien bajista respectivamente. Pero vamos combinando cada una de estas etapas, ¿ok? Para construir un setup de alta probabilidad, ¿sí me entienden? Acuérdense, tenemos consolidación, tenemos una expansión que puede ser un Judo Swing, a partir de esa expansión podemos ver una reversión, a partir de esa reversión podemos ver un retroceso y allí construir el setup en busca de una nueva expansión. ¿Se entiende? Voy a activar los micrófonos a ver si es que alguno desea hacer algún comentario, intervenir, o en su defecto pueden escribir en el chat la duda que tengan, si no colóquenme un 5 y ya yo confirmo que todo está entendido hasta el momento. Bien, Germán nos dice que todo está excelente. Cuando les colocaba en el temario, ok, de la segunda sesión, el Daily Range, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, ok. Y aquí vamos a empezar ya a hablar acerca del horario de predictibilidad direccionaria de un día en específico. Cada día tiene su equilibrio, ¿sí? Cada día tiene su equilibrio. Y es importante que yo les mencione que a partir de la medianoche hora Nueva York, el algoritmo de entrega de precio interbancario ya tiene definido dónde va a estar el máximo del día y el mínimo del día, ¿ok? O si en su defecto ya se ha formado el máximo del día o el mínimo del día. El equilibrio para nosotros, ¿ok? Sería complicado determinarlo antes de ver la información que, por ejemplo, nos podría brindar la sesión de Londres, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Podemos utilizar el punto de equilibrio o el equilibrio, es decir, el 50% del rango diario, ¿ok? De los días anteriores, sí. Como nivel referencial, sí. Pero quiero que se entienda algo. Los equilibrios se forman en consolidaciones, ¿ok? Son puntos referenciales de las consolidaciones y es a partir de allí de donde nacen las manipulaciones, porque el market maker lo que está permitiendo que se cree dentro o que se almacene dentro de una consolidación son órdenes de compra-venta, ¿ok? Que en algún momento van a tener que ser neutralizadas en ambas direcciones. Para nosotros anticipar esto nos basamos en niveles de temporalidad mayor. Si tenemos una consolidación en 15 minutos, podemos ir a 4 horas a un gráfico diario, un daily chart, e identificar un bearish short block, un bullish short block y basarnos en esos niveles y esperar que el precio llegue allí para poder empezar a construir un setup a partir de qué, de la formación de un swing high o de un swing low y la utilización del order block que está dentro de ese swing high o dentro de ese swing low. Como lo pueden ustedes apreciar en muchos de los videos de mis operativas o de los 6 videos que están en una lista de reproducción de mi forma de operar en el canal de YouTube de Trading. A partir de esa manipulación, nosotros esperamos, ¿ok? Que esta o bien se forme, perdón, una reversión, ¿ok? Esa reversión, para nosotros validar una reversión, ¿qué necesitamos ver? ¿Qué necesitamos que se cree? A ver si alguien puede colocarlo en el chat. Para validar una reversión, ¿qué necesitamos?
Si alguien lo tiene claro, si no, pues lo aclaro, colóquenlo en el chat. ¿Cómo validamos una reversión? ¿O de qué manera ustedes asumen que, ok, aquí hubo reversión y a partir de esta reversión ya puedo tomar una decisión? Ya tenemos una respuesta y eso es lógico, ¿no? Podemos confirmar una reversión con la ruptura de algún mínimo, de algún máximo, ok, de un fractal, ok, de un dealing range en su efecto. Está muy bien, es excelente. Ok, y en definitiva, sí, podemos utilizar un order block, porque una vela, ok, en definitiva una vela también es un dealing range, es un fractal como tal. Y dentro de esa vela, que puede ser una vela diaria, vamos a tener niveles específicos, vamos a tener zonas de liquidez expuesta, vamos a tener niveles de internal range liquidity, que necesitan ser neutralizados para que el precio tome direccionalidad. Ahora, entiéndase lo siguiente. Nosotros en un día, ok, en la estructura de un día, es importante que tengamos en cuenta que siempre va a haber un equilibrio y que el precio va a dispararse del equilibrio, no se va a quedar en el equilibrio. Por lo general no pasa así, a menos que estemos dentro de un contexto seek and destroy, que también vamos a ver dentro de la mentoría anual, pero en principio lo que vamos a procurar estudiar son días alcistas o bajistas como tal, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta siempre que un día tiene su punto de equilibrio. El punto de equilibrio se forma dentro de una consolidación. De las consolidaciones van a partir expansiones que pueden ser Euroswings, ok, son manipulaciones, o pueden ser expansiones o pueden ser movimientos direccionales verdaderos. Esto va a depender mucho del contexto en el que nos encontremos, ok. Si estamos en primera o última semana del mes, en donde hay fundamentales, en donde puede existir neutralización, qué día de la semana estamos, ok, también es importante que lo tengan en cuenta porque si bien todos los días hay un setup, pero nosotros no necesariamente vamos a operar todos los días un mismo setup, ok. Todos los días hay un setup diferente y no necesariamente en el mismo instrumento financiero o en el mismo par de divisas, porque en este caso estamos hablando de Forex. Aunque también esto se puede aplicar perfectamente, por ejemplo, a índices bursátiles, Just 30, el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq, ¿ok? Lo pueden perfectamente utilizar a su favor. Entiéndase que a partir de ese movimiento direccional nosotros esperamos, de ese movimiento direccional que surge de la consolidación, nosotros esperamos una reversión o un retroceso. ¿Por qué? Porque el movimiento direccional que parte de la consolidación está neutralizando máximos o mínimos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta entonces para no caer en el error? Primero, siempre fíjense en el gráfico de temporalidad mayor. Ubiquen los niveles que encuentren, ¿ok? En temporalidad mensual, en temporalidad semanal, en temporalidad diaria. Y en temporalidades menores únicamente ajusten esos niveles. Este es como tal el ciclo o las etapas del ciclo de entrega de precio. Nosotros principalmente vamos a tener consolidaciones, ¿ok? Estas consolidaciones se pueden formar a partir de las 5 de la tarde, ¿ok? Hora Nueva York, que es cuando cierre y abre el mercado, ¿sí? Cuando abre la sesión de Sydney, que realmente es una sesión de muy baja volatilidad. Luego tenemos la sesión de Tokio, podemos hablar allí del Asian Range. Eso es lo que nos interesa. La información que nos brinda el Asian Range es muy relevante para nuestra toma de decisiones. ¿De qué hora a qué hora va el Asian Range? De 7 de la noche a la medianoche, hora Nueva York, según lo que nos explica Michael Hurston. Esa información que nosotros observemos, ese máximo, ese mínimo que esté dentro de esa consolidación, ¿okay? Porque es básicamente un rango, es un fractal, es la información que necesitamos para saber a dónde potencialmente el precio podría salir disparado, ¿sí me entienden? De una consolidación vamos a tener siempre una expansión. Siempre va a haber una expansión. No un retroceso, no una reversión. Siempre una expansión. Esta expansión, como le he mencionado ya, puede ser el movimiento direccional verdadero o puede ser un Euroswing. A partir de esta expansión, que se puede generar a partir de la medianoche o ya en el London Open Kill Zone, esta expansión va a formarnos el máximo o el mínimo del día. ¿Ok?
¿Dónde se puede potencialmente formar el máximo y el mínimo del día? A ver, colóquenlo en el chat. ¿En qué niveles importantes? ¿En qué zonas? A ver, colóquenlo en el chat. Tenemos consolidación. A partir de la consolidación surge la expansión. Y esta expansión, si es un Euroswing, se va a formar en un nivel específico. ¿Y cuántos niveles ustedes conocen? Quiero que me pongan los niveles que conocen. ¿Ok? Seamos específicos. Por ejemplo, para cuando ustedes se levantan temprano por la mañana, quizá a operar la sesión de Nueva York, tenemos una consolidación, el precio expande, ¿ok? Y llega, si el día va a ser alcista o si ustedes tienen predefinido que un día va a ser alcista, ¿qué van a buscar por debajo de la consolidación? Un bullish order block, un bullish breaking block, un rejection block bullish. A eso me refiero. Esos son los niveles que ustedes deben buscar o establecer dentro de su plan de trading. ¿Qué es lo que van a operar? Van a operar fair value gaps a favor de un potencial movimiento direccional, van a operar los min thresholds de los overblocks, van a operar en definitiva el min threshold de un fair value gap o de un liquidity void, ¿ok? Esos son los niveles que hay que buscar por encima o por debajo de la consolidación. En el material de las weekly notes de la prementoría, el material 5, les hablo acerca de chartismo. Les hablo acerca de cómo el retail trader utiliza estas figuritas, ¿no?, para basar sus decisiones. Pero ¿qué hay por encima o por debajo de los rompimientos, de los cuellos, por ejemplo, de los dobles suelos, de los dobles techos, del hombro, cabeza a hombro? Hay niveles, ¿ok? Hay niveles importantes, interesantes. Niveles que no está viendo el chartista, pero que nosotros sí vemos. Nosotros vemos, por ejemplo, que debajo del cuello de un hombro, cabeza a hombro, tenemos un min threshold de un liquidity void, que es el 50% de un liquidity void, que es una zona importante y muy interesante para tomar trades. O podemos tener un rejection block, tenemos un mínimo rejection block y el precio rompe justamente el cuello de ese hombro, cabeza a hombro, o de ese doble techo en London Session, busca, ok, ese rejection block y a partir de allí forma el swing low o el mínimo del día y se forma la reversión, que es, en otras palabras, la expansión o el movimiento direccional verdadero que buscamos que se genere, que se cree. ¿Sí se entiende la idea? A eso me refería cuando les hablabas de niveles, ok, que buscamos por encima o por debajo de una consolidación. La consolidación puede verse reflejada en el Asian Range, para empezar el día, por supuesto. Luego del Asian Range vamos a tener una expansión que va a llevar, ok, que se va a formar en el swing impulsivo de Londres, ok, de la sesión de Londres, sobre todo el London Open, que va de 2 de la mañana hora New York a 5 de la mañana hora New York. Es importante que tengan en cuenta ese rango de horario. No todos los días son iguales, eso también hay que aclararlo, pero sí son puntos a considerar. Luego de esa expansión que sale o que nace de la consolidación, vamos a tener una reversión, que es un movimiento direccional, ok, un movimiento direccional verdadero. ¿Por qué? Porque esta expansión ya neutralizó traders, ya los atrapó, ya tocó stop loss, ok. Entonces podemos ver una reversión. Si la expansión fue bajista, rompió el mínimo, los mínimos de la consolidación, podemos entrar o bien por debajo de los mínimos de la consolidación o esperar que el precio cree la reversión y en un potencial retroceso al equilibrio de la consolidación, ok, colocar nuestros largos, lógico. O si es que el precio en definitiva no busca el 50%, porque esto es muy probable también, podemos tomar un mínimo cercano, un claro Fibonacci y, por ejemplo, para una compra, unos largos, como ya lo he mencionado, entrar en un nivel óptimo de entrada del dealing range más reciente, como se los he enseñado en muchos de los videos de YouTube Acá Trading, o como por ejemplo también está explicado en la prementoría. ¿Cuáles son los máximos o mínimos más relevantes? Aquellos que neutralizan máximos o mínimos anteriores. ¿Por qué? Porque son justamente sus máximos o mínimos que se neutralizan en donde hay order blocks. ¿Y qué hay dentro de esos order blocks que se forman en neutralización? Hay una cantidad inmensa de liquidez, que es lo que permite que el precio revierta, ¿ok?, y cree movimientos direccionales amplios. Esta reversión la podemos ver, ¿ok?, justamente también a lo largo de la sesión de Londres hasta las 6 de la mañana, hora Nueva York. A partir de la apertura de la sesión de Nueva York, vamos a tener nuevamente una consolidación. Podemos tener nuevamente una consolidación en esa apertura de la Kill Zone o la sesión de Nueva York.
Luego de una consolidación, vamos a tener nuevamente una expansión. Ok, esa expansión, o a partir de la expansión podemos tener un retroceso, una nueva expansión, como tal en la London Open Kilson de Nueva York. A las 10 de la mañana podemos tener una reversión, que es uno de los escenarios que se pueden presentar dentro de la London Close Kilson. Y luego de esa reversión podemos tener nuevamente una consolidación. Repito la idea para que ustedes puedan hacer una imagen mental. Ahora vamos a ver al gráfico vamos a ver un ejemplo de una venta. Y en el video aplicativo que va a ser publicado, como me he comprometido a hacerlo, vamos a ir analizando más días. Repito la idea. Empezamos el día con una consolidación, ¿ok? Es la expectativa de lo que suceda, porque hay días que en Asian Range el precio desarrolla expansiones y el precio se mueve por más de 50 pips. Eso puede pasar. A esos contextos, en definitiva, podemos o no prestarles atención, pero si tienen la experiencia, son operables. Por supuesto que son operables. Si no, esperen. Vamos a empezar por lo que es más fácil de identificar, ¿se me entienden? En este caso, empezamos el día en consolidación porque no existe pues la cantidad suficiente de liquidez como para que el precio se mueva, entiéndase la idea. Estamos en una sesión de baja volatilidad, de bajo volumen transaccional, es Asia. Entonces, consolidación. El precio se va a mover entre un máximo y un mínimo específico. A partir de esa consolidación, medianoche hora Nueva York, el algoritmo define dónde va a estar el máximo y el mínimo del día, nace la expansión. Esa expansión o bien puede ser un movimiento direccional verdadero. ¿Por qué? Lo puede crear Londres perfectamente entre las 2 y 5 de la mañana y dentro de ese mismo horario inclusive podemos tener un retroceso. Este retroceso nos da una entrada en un nivel óptimo, ¿okay? De la herramienta de los retrocesos de Fibonacci y la expectativa de que se cree una nueva expansión. Llega la sesión de Nueva York y podemos esperar que se cree una consolidación porque por lo general el precio se detiene antes de las aperturas de las sesiones, ¿ok? Antes de las aperturas de las sesiones vamos a ver que el precio se detiene, crea pequeñas consolidaciones. Allí, tomar decisiones es de baja probabilidad. Cuando ustedes vean que el precio se detiene, o como por ejemplo lo que vimos hoy, que por ejemplo el cable se cayó casi 200 pips, ¿ok? Y muy probablemente alguno de nosotros haya querido tomar una compra, ¿ok? Luego de esa caída de 200 pips. ¿Se han dado cuenta o se dieron cuenta cómo el cable, o para que algunos me entiendan, libra dólar, ¿ok? Luego de haber llegado a los 1.3540, empezó a consolidar? Porque luego de esa expansión fuerte, luego de una expansión, podemos ver una consolidación, sobre todo en horarios donde la volatilidad o el volumen transaccional se reduce. Entonces, continúo. Tenemos la consolidación en Asia, la expansión en Londres. Esa expansión nos puede dar un retroceso y a la vez una nueva expansión, siempre y cuando nos estemos basando, ¿ok?, en niveles de temporalidad mayor. ¿Qué niveles los encuentran? Estos niveles los encuentran en el bloque 3 de la prementoría. En el bloque 3 se explica los 7 tipos de order blocks que pueden utilizar y también en prementoría tienen cómo utilizar fair value gaps como zonas de trabajo, cómo utilizar muchos otros conceptos inclusive como zonas objetivo. Si tenemos consolidación en un día determinado y una expansión que es un Euroswing, ese Euroswing va a llegar a un nivel específico. Puede llegar inclusive o pueden trabajar con figuras completas, dígase euro-dólar. Tienen consolidación por debajo de los 1.18 y sale el Euroswing en busca de los 1.18. Llega, se forma el máximo en London Session, ¿okay? A partir de ese swing impulsivo, se forma el máximo en los 1.18, tenemos un poco de drawdown, si es que en definitiva nuestra entrada va a estar en ese mismo nivel, ¿sí? El algoritmo tiende a superar o pasar no más de 5 pips, no es lo normal, ¿ok? Ver más de 5 pips cuando un nivel va a ser utilizado, ¿ok?, de manera específica como fair value por parte del market maker, pero sí es importante que ustedes definan un nivel, como les he mencionado, no necesitan más de 10 pips para hacer las cosas bien, independientemente del estilo de trading que apliquen, ¿ok? Pero por lo general, cuando un nivel es preciso, ¿okay?, no van a tener un drawdown mayor a 7 pips, no deberían. Entonces trabajen, o aquellos traders, aquellos colegas que sean scalpers o sean intraday traders, trabajen con 10 pips, ¿ok? Empiecen a construir sus setups
uno a uno, en la medida en la que ustedes vayan incrementando ese porcentaje de acierto, incrementen también el ratio 1 a 2, 1 a 3, y se van a ir dando cuenta poco a poco que no necesitan más de 10 pips. Ahora, que yo les recomiende que, o que yo les diga que no necesitan más de 10 pips, no quiere decir que si, por ejemplo, alguno es swing trader y quiere utilizar 30, 50, 80 pips, no lo debe hacer. Claro que lo puede hacer, y claro que también les voy a proporcionar las pautas que, que tienen que aplicar para entrar al mercado con esos stop loss y también para conseguir ratios pues que valgan la pena. Entonces, si por encima de esa consolidación tenemos los 1.18, podemos esperar una reversión, ya no un retroceso, ¿ok? Porque esperamos un día bajista. Entonces el Euro Swing fue por encima de la consolidación, esperamos una reversión. Esta reversión, por lo general, si la expansión rompió el máximo de la consolidación, la reversión tiene que romper el mínimo de la consolidación. ¿Sí se entiende? Si la reversión rompe el mínimo de la consolidación, esperamos un retroceso. Esperamos un retroceso. Este retroceso puede ser un nivel óptimo de entrada, puede ser el relleno del liquidity void que se forme a partir de la reversión, porque por lo general las reversiones o las expansiones crean movimientos direccionales violentos, ¿ok? Se crean o se forman liquidity voids o vacíos de liquidez. Eso es lo que nosotros vamos a procurar aprovechar cuando se trate de construir setups. En este caso, si la reversión me crea un liquidity void, espero el retroceso busca rellenar justamente ello, y construir mi setup a partir de que el precio llegue a un OTE, a partir de que el precio llegue a un bearish institutional level, ¿ok? Esperando que a partir de ese retroceso se forme una nueva expansión. ¿Qué horas, ok? ¿En qué horas se puede crear esto? La expansión, el Euro Swing que tuvimos alcista, lo podemos tener en la misma sesión de Londres, ¿ok? Luego en ese nivel, los 1.18, podemos tener pequeña consolidación. Vamos a tener un Euro Swing, ¿ok? Probablemente nuevamente alcista, porque ahí es cuando todo el mundo entra nuevamente en compras, porque piensan que el precio va a continuar subiendo, y no va a ser así. Tenemos un Euro Swing alcista, ok, ya en London Open New York, perdón, en New York Open, ok, perdón por el lapsus. Ya en la apertura de la sesión de Nueva York vamos a tener ese Euro Swing y la reversión. Tenemos esa reversión y en plena sesión de Nueva York buscamos un retroceso. Ese retroceso con la expectativa de que se cree una nueva expansión hasta la London Close Kill Zone. En esa London Close Kill Zone vamos a tener una consolidación y nuevamente un movimiento expansivo, ok, o una reversión. Pero siempre, siempre, cuando tengan una consolidación o cuando observen una consolidación, que ya saben cómo identificarlo, lo expliqué en el video aplicativo de la primera lección, establezcan un máximo, establezcan un mínimo, el precio va a salir, ok, de las zonas, va a neutralizar el máximo, el mínimo, pero si se mantiene por dentro de ese rango que ustedes han establecido, entonces es una consolidación o pueden confirmar una consolidación. Vamos a ver este ejemplo, ya hablando acerca del horario de predictibilidad direccionaria interbancaria. Fíjense que estoy en eurodólar y he marcado horarios muy específicos como 7 de la noche, ok, inicio del Asian Range, medianoche. Fíjense cómo a partir de la medianoche tenemos movimiento direccional, se rompe el máximo anterior, stop loss por debajo de este mínimo, equal lows, adiós a esos equal lows. ¿Se fijan? El precio necesita neutralizar, ok, estas zonas de liquidez expuesta para tomar direccionalidad. Esto no es extraño. Este máximo, ok, el punto más alto dentro de este rally, el punto más alto se forma justamente dentro del lapso de tiempo de las 2 de la mañana a las 5 de la mañana. Estamos hablando de la London Open Kill Zone, 4:30 de la mañana, hora New York. Y si desean configurar esto en su plataforma TradingView, es UTC-4 hasta el 14 de noviembre, si es que estoy en lo correcto, si es que no me equivoco. Ahora, fíjense en lo siguiente. Tenemos equal highs, ok, pequeña consolidación, expansión, movimiento direccional nace de la consolidación que tenemos aquí,
Dentro de una consolidación también vamos a encontrar neutralizaciones, eso es obvio, pero es importante que lo sepan también. Este máximo se nos forma en la figura o media figura de los 1.1850. Si es que no se logra ver, vamos a hacer un acercamiento. 1.1850. Tenemos aquí el máximo. Fíjense cómo el precio llega. ¿Ok? Se detiene antes de tocar el nivel, en el retroceso. Se rompe el máximo anterior, traders en compra. Y a partir de allí, la reversión. Fíjense en lo interesante de esto. En prementoría les expliqué, cuando hablamos de neutralizaciones intradiarias, que nosotros podemos tener neutralizaciones de máximos o mínimos del día anterior de 10 a 30 pips. ¿Ok? Entonces, preparen sus, por decirlo así, sus municiones por encima o por debajo de un máximo y de un mínimo entre ese rango. Fíjense en este dato interesante. Voy a marcar dos cosas en especial. Los pips de neutralización a partir de este máximo y el Asian Range, ¿ok? Tengo el máximo del día anterior, mínimo, o perdón, máximo del día anterior, máximo del día que en teoría estoy operando, 10 pips de neutralización, 10 pips de neutralización. Esto lo pueden comprobar en el proveedor de gráficos forex.com en TradingView, ¿ok? Máximo del día anterior, neutralización del máximo del día anterior, pero combinamos eso con el movimiento direccional que parte del Asian Range, ¿ok? Del día que pensamos operar o el día en el que pensamos construir nuestro setup, en este caso bajista. Neutralización de máximo anterior, buy side liquidity, buy stops, media figura, London Open Kill Zone, 10 pips de neutralización. Fíjense los insights que les estoy colocando, ¿ok? Para que ustedes tomen decisiones conscientes. No una decisión aleatoria, no porque el precio está subiendo, ok, como Ángel me dijo que no debo comprar cuando el precio sube, voy a vender. No. Fíjense en los insights. Fíjense en los factores que hay que tener en cuenta para tomar una decisión consciente. Reversión. Fíjense cómo se ingenia liquidez, esto también lo habla en la prementoría. Se ingenia liquidez, el precio no llega directamente a romper el mínimo anterior, me deja un mínimo antes de la ruptura del mínimo anterior. Equal lows, pequeño retroceso. Acá muchos probablemente dirían máximo, mínimo, Ángel, ok, voy a esperar el lote. Ok, sí, está bien eso. Pero también fíjate en este movimiento, primero fíjate en este movimiento. Ok. Identifícalo como tu Euro Swing. Si quieres validar la reversión y ves el Liquidity Boy, vas a esperar un retroceso, ¿ok? Vas a esperar un retroceso que se rellene el Liquidity Boy, en definitiva, hasta un nivel importante que ahora voy a establecer y vas a ir a por estos mínimos. Y tal y como lo menciona la teoría del Power of Three, tú vas a vender por encima del punto de apertura diario que estaría aquí. Si vendes por encima del punto de apertura diario, vas a esperar una expansión bajista, ¿ok? Que vaya o que lleve al precio por debajo justamente de ese punto de apertura o precio de apertura. Ya tienes el Euro Swing llega a este nivel, se crea primer movimiento direccional y aquí vamos a hacer un acercamiento. Fíjense en lo siguiente, cositas interesantes a tener en cuenta. Tomo los cuerpos, ¿ok? Cuerpos de vela, retroceso, 62% de Fibonacci, pero no solamente tengo eso, traders, no solamente tengo eso, no me baso únicamente en un nivel de Fibonacci. Acá yo tengo una vela, ¿ok? Que según prementoría bloque 3 representa nuestro bearish weekend block, bearish weekend or block, ¿ok? Confirmo mi entrada cuando el precio toca el nivel del 62% y a su vez rompe el máximo anterior con una mecha, es válido. Se crea el dip, fíjense cómo se crea el dip, ¿ok? Se rompe el mínimo anterior. Retroceso,
y viene a respetar mi bearish Recam or block. Aquí es cuando valida mi entrada, aquí es cuando puedo entrar con el stop loss justamente por encima de este máximo. No por encima de este máximo. Y no son muchos pips acá, traders. Son 3, 4, 5 pips. Y tengo la sesión, o tengo la expectativa de que en la sesión se forme un swing impulsivo bajista que vaya justamente por debajo del punto de apertura, se crea el dip. Este tipo de feedbacks son los que tengo que buscar dentro del price action. ¿Qué es un feedback? ¿O qué les expliqué en prementoría? A los que estuvieron en prementoría, claro, o los que ya han podido ver la prementoría. ¿Qué idea tienen de un feedback? Pueden colocarlo en el chat, a ver, los leo. Respuesta. A ver, los ayudo. Una respuesta lenta. Exacto. Gracias, Diana. Necesitamos tener un movimiento rápido. Lo que dice ella. O en otras palabras, una respuesta rápida. Que el precio reaccione a nuestro nivel. Que el precio reaccione a nuestro nivel nos permite hacer una cosa en específico que es muy importante. Trail stop loss, que es mover el stop loss. Y si mueves el stop loss a break-even no tienes nada que perder porque si en definitiva el precio va a continuar subiendo y va a buscar rellenar todavía este vacío de liquidez, puedes volver a construir el setup por encima de este nivel. ¿Por qué? Porque lo que valida tu entrada en venta en este contexto es que ya hemos llegado con un Euro Swing a la media figura de los 1.1850 y la sesión la esperamos bajista, porque acá tenemos una línea de tendencia fantasma, si se fijan, que necesita ser neutralizada. Boom. ¿Ok? Tenemos respuesta inmediata a partir de bearish Recam or block, dip bajista, neutralización de este mínimo, neutralización de este mínimo. Aquellos que sacamos parciales lo podemos hacer. Desde los 1.18 vamos a colocar 1.1840 hasta los 1.1825. ¿Ok? Son 15 pips. ¿Cuántos pips de stop loss creen ustedes que deberían haber tenido en este trade? ¿5 pips? ¿1 a 3? Es un ratio muy bueno. Pueden ir habiendo sacado parciales. Pero esto, en definitiva, no tienen que hacerlo todos, ¿ok? Esto solamente lo hacen aquellos traders que se pueden dar pueden tomar, si quieren tomar esa decisión también traders. Lo que yo siempre les voy a aconsejar es, no se basen, ¿ok? Tanto en tener la razón, sino en ser rentables, que es lo que les coloqué en los Weekly Notes 5 de la prementoría. No procuren tener la razón, sino procuren ser rentables y cobren, ¿ok? Páguense. Es importante que se paguen. Si el precio neutraliza este nivel, listo. Si de repente tú no sacas parciales o no tienes un take profit por debajo de la neutralización de estos mínimos y ves este potencial retroceso, te puedes poner nervioso. Puedes pensar que esto es una reversión, que el precio te va a sacar. Y quizá no sales con profit aquí, sales aquí porque piensas que te va a sacar. Entonces, muy por el contrario, aquí lo que podemos hacer es crear otro setup. Tenemos máximo, mínimo, 79% de retroceso Fibonacci y el setup bajista. Ahora, ¿qué cosa les había comentado en la lámina anterior o en la lámina cuando hablamos de las etapas del ciclo de entrega de precio? Que el precio se va a mover, ok, en horarios específicos y que en determinados horarios podemos esperar una expansión, o una reversión, o una consolidación, o un retroceso, ¿sí? Fíjense, justamente voy a marcar aquí ahora qué sucede a partir de las 10 de la mañana, hora New York. 10 de la mañana, hora New York. Tenemos el precio llegando en retroceso, luego de esta expansión bajista. Tenemos expansión, retroceso. Consolidación, si se fijan. Consolidación. Luego de una consolidación, ¿qué podemos tener? Una expansión, que es un Euro Swing o es un movimiento direccional verdadero. En este caso, movimiento direccional verdadero. Retroceso. Nuevamente una venta bonita. Boom. Por debajo, que lleva el precio por debajo del punto de apertura del día, que en este caso sería este nivel. Lo voy a marcar con... en este caso, aquí.
¿Listo? Quiero que se fijen en esto. Como tenemos ahí reacción antes de que el precio rompa, el nivel, crea un retroceso justamente en esa zona. Utiliza el nivel para crear el retroceso, punto de apertura, máximo mínimo, retroceso, 70.5% o 62%, si eso estoy bien, expansión bajista, neutralización de este mínimo y estos mínimos. ¿Se fijan? Como el precio de la consolidación, que es el rango básicamente que ha establecido el Asian Range, en este caso sería este máximo y este mínimo. Fíjense cómo sale alcista, busca el nivel y luego nos brinda los argumentos que necesitamos para tomar decisiones bajistas. Primer trade en 62% de Fibonacci, en confluencia con un bearish hurricane or block, dip, neutralización de estos mínimos. Retroceso, London Close Kilson, consolidación, expansión, retroceso, nuevamente, expansión por debajo del punto de apertura, neutralización del mínimo del Asian Range. Y finalmente el día termina por debajo del Asian Range. Este es solo un contexto, ¿ok?, que pueden estudiar. Voy a dejarles dos ejemplos más en el video aplicativo, y como ustedes podrían predecir, ¿ok?, con alto grado de probabilidad o con alta probabilidad, dónde se va a formar el mínimo o el máximo del día, qué tipo de movimientos observar justamente en las Skillzone, ¿ok?, que es importante tenerlos en cuenta. Si no, los animo a revisar los videos de las Skillzone, en donde en cada video les explico los dos escenarios probables para cada Skillzone y también les muestro un setup, ¿ok? La ventaja de la mentoría anual es que ahora vamos a implementar Skillzone, ¿ok?, con mayores insights. Es decir, con una mejor manera de ver o con conceptos que en este caso sería la expansión, retroceso, reversión y la consolidación dentro de esas etapas, dentro de esas Skillzone, y cómo se van formando para que nosotros podamos predecir con alta probabilidad hacia dónde va a ir el precio, que es básicamente lo que nos interesa hacer o nos interesa saber para poder operar y ser rentables. Espero que esta sesión les haya sido provechosa, traders. Vamos a dejar la sesión hasta aquí. Si tienen dudas o consultas, pueden dejarlas en el chat. Conmigo ha sido todo por el día de hoy y nos vemos el día jueves en la sesión número 3 del primer mes de la mentoría anual.